Buenas noches, mi querido amigo, amado hermano. Dios les bendiga. En esta noche vamos a hablar acerca de dos posturas que actualmente se están dando en las diferentes iglesias protestantes en el mundo. Y esto es acerca del continuismo y el cesacionismo. Vamos a ver qué es lo que expone cada una de las posturas y a dar un pequeño, y a dar una pequeña eh, una, una vista así desde arriba, ¿verdad? Un resumen corto, ¿verdad? Es un video corto, no va a ser muy largo, espero. Y vamos a, pues, a tratar de explicar de qué va esta parte de posturas. Pero antes de todo, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, ¿verdad? Eh, Vamos a empezar con una oración. Por favor, incline su rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por este día. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso, Señor, con nosotros. Gracias por proveer los medios, Señor, y por permitir este tiempo poder grabar este mensaje, Señor, para la edificación de tu pueblo y que puedan ser ellos, Señor, para poder alabarte a ti, Señor. Sé tú glorificado a través de este tiempo de enseñanza, Señor, en el cual pretendo enseñar y aprender al mismo tiempo, Señor, y sé tú a través de mí enseñando, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien. Dios le bendiga, hermano. Eh, Vamos a ver acerca de las posturas continuista y cesacionista. Eh, Vamos a hablar primero acerca de la postura continuista. ¿Qué es el continuismo? Bueno, la postura o la enseñanza de que los dones espirituales, tales como el don de lengua, el don de sanidad y el don de profecía, siguen vigentes y estos siguen siendo usados por pastores y miembros de algunas congregaciones. Vale recalcar que el continuismo o lo que es esta corriente de creencia o esta enseñanza es vista particularmente en las iglesias protestantes de corte pentecostal o carismático, ¿verdad? Son este tipo de iglesias en donde más se enseña lo que es esta postura. Vamos a ver ahora, pues, qué es la postura cesacionista. Eh, Contrario a lo anterior, esta enseñanza argumenta que ya todos estos dones, el don de sanidad, el don de profecía y el don de lenguas, pues ya cesaron. De ahí su nombre, cesacionismo, y dicha corriente sostiene que los dones espirituales ya concluyeron con los apóstoles de la iglesia primitiva, es decir, los 12 apóstoles de Jesucristo, ¿verdad? Vamos a ver los tres, por así decirlo, los tres dones primarios o donde se genera lo que es este pequeño debate, ¿verdad? Acerca de estos dones. Vamos a ver, pues, el don de sanidad. Eh, quiero resumir algo aquí, quiero tocar un punto y es que, pues, hablar acerca de dones, ¿verdad? Tales como el don de sanidad, el don de lenguas, el don de profecía, eh, tienen que tener su tiempo, ¿verdad? Nosotros aquí, o yo voy a tratar de explicarlo de manera corta, resumida, ¿verdad? Vamos a tratar de hablarlo en la manera en que podamos, pues, compactar todo y entenderlo de manera más suave. Para tales efectos, como por ejemplo el don de lenguas, yo recomiendo encarecidamente, ¿verdad? Voy a tratar de compartirles una predicación acerca de el hermano Charlin Zúñiga, ¿verdad? De la Iglesia Bautista Renacer, quien pues predicó al respecto, ¿verdad? Y me parece que fue muy puntual acerca del tema del don de lenguas, ¿verdad? En el cual él explica muy bien este tema, ¿verdad? Asimismo, les invito a que puedan ver las transmisiones los días domingos de la Iglesia Estandarte de Verdad, la cual es la iglesia que yo pertenezco, ¿verdad? La iglesia que yo asisto, y en la cual se toca por lo general este tipo de temas en formato de series. Y bueno, siguiendo con el tema nuestro, el don de sanidad, pues este don tiene su base en varios pasajes de la Escritura, como lo son Hechos 3, del 6 al 9,
9 del 17 al 18, capítulo 9 del versículos 33 al 35 y el capítulo 14 de los versículos del 8 al 10. Vamos a ver un ejemplo nada más en el de Hechos 3 del 6 al 9. ¿Verdad? Acompáñeme a la escritura. Yo uso Reina Valera 60, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a chequear que sí está funcionando el audio. Vamos a ver. Dijimos que era Hechos 3, del 6 al 9. Vamos a leer la palabra del Señor. Y Pedro dijo, no tengo ni plata ni oro, mas lo que tengo, esto te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al instante fueron afirmados sus pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andando y alabando a Dios. Ve usted, vamos a ver. En la porción de la escritura que leímos, ¿verdad? Vamos a ver algunas cosas. Primero que nada, ¿quién realizó el milagro? Número uno fue el apóstol Pedro. Y también estaba Juan. Y le dijo, ¿qué fue lo que le dijo Pedro? No tengo plata ni oro, mas lo que tengo, esto te doy. Una bendición. Y vamos a ver que este cojo era cojo desde el vientre de su madre. Es decir, esta persona había sido cojo toda su vida, desde su nacimiento. Esta persona desde siempre fue cojo. Entonces, vemos que nuevamente vemos el formato, es que el apóstol Pedro realiza el milagro. ¿Y de qué sirvió? Hechos 3:9. Y todo el pueblo le vio andando y alabando a Dios. Los milagros o las señales que realizaban los apóstoles tenían pues su objetivo, el cual era dar señales, ¿verdad? Para eso servían estos milagros, para dar señales. ¿Señales de qué? De que Cristo Jesús había ordenado a estos hombres y era el Hijo de Dios, quien había dado poder y potestad y autoridad a estos hombres, ¿verdad? Los 12 apóstoles, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a leer otro ejemplo. Vamos a usar, vamos a agarrar Hechos 9, del 17 al 18. Hechos 9, del 17 al 18. Y Ananías fue y entró en la casa y poniéndole las manos sobre él dijo, hermano Saulo, el Señor es a saber Jesús, el que te apareció en el camino por donde venías. Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Y al instante le cayeron de los ojos como escamas y recibió inmediatamente la vista y se levantó y fue bautizado. Este es uno de los pasajes que a mí más me gusta de la Escritura, ¿verdad? Porque quien hace el milagro no fue no fue un apóstol, fue Ananías. ¿Y por qué fue? Pues porque llegó donde Saulo y Saulo sí fue un apóstol. A Saulo se le reveló Cristo en el camino, ¿verdad? Recordemos quién era Saulo, ¿verdad? Saulo era un hombre judío de sinagoga, circuncidado, se sabía la ley, hombre recto en toda la palabra para poder estar entre los primeros judíos, ¿verdad? Y cazaba a cristianos, los mataba o los entregaba a las autoridades. Y Cristo se le apareció en el camino a Damasco y le dijo, ¿por qué me sigues? Y lo escogió para que fuese un apóstol.
¿verdad? Sigamos adelante. Este don, el de sanidad, según la postura continuista, sigue siendo usado por algunos pastores, apóstoles y miembros de algunas iglesias. Vea que aquí puse la palabra apóstoles, entre comillas, porque en la mayoría de las iglesias donde se predica que existe todavía, ¿verdad? El don de sanidad, don de lenguas, el don de profecía, es donde hay apóstoles, ¿verdad? Según la postura cesacionista, este don ya cesó con la muerte de los apóstoles, pues ya sirvió a su propósito, que fue dar señales para aquellos que fueron ordenados, perdón, por aquellos que fueron ordenados por Cristo Jesús. ¿Para quiénes? Para aquellas personas incrédulas que no creían. Les sirvió de señales estas cosas, ¿verdad? Las mismas cuales quedaron registradas en la Escritura. Sigamos adelante con el siguiente don, que es el don de profecía, ¿verdad? Vamos a quitar por aquí, ¿verdad? Para que puedan ustedes ver, ¿verdad? El don de profecía, para poder explicar este don hay que darle primeramente su contexto, ¿verdad? Y vamos a buscar la etimología de la palabra. Y la palabra actual proviene del latín profetía, ¿verdad? Que a su vez viene del griego, vamos a ver, profeteia. El significado de estas palabras es el de predecir los eventos futuros, pero vamos a ver cuál era el contexto en la escritura. Recuerde, la palabra profeteia en griego, ¿verdad? Profetía en latín y en nuestro español hoy en día es profecía. Quería decir de que estabas hablando de cuestiones que podían o que iban a suceder en el futuro. Por darles un ejemplo, vamos a hablar de Nostradamus, pero vamos a darle el contexto en la escritura. ¿Cuál es el contexto de estas palabras? El don de profecía era el de proclamar la palabra de Dios a su pueblo, anunciarla. La traducción de dicho término para los pasajes 1 Corintios 12:10 y Romanos 12:6 era el de proclamar o anunciar, y poco tiene que ver con predecir eventos futuros. Estamos hablando de que el don de profecía era básicamente aquellas personas que tenían habilidades para hablar en público. Hoy en día le llamarían oratoria. Son aquellas personas que tienen capacidades para poder hablar con personas en lugares amplios, ¿verdad? Tales como puede ser predicación al aire libre, una predicación ante una congregación, puede ser una exposición ante muchas personas, ¿verdad? En un auditorio, por ejemplo. Y estas personas lo harían de una manera, pues, que parece un don. Hay personas que, pues, solo la idea de presentarse ante un grupo de personas y explicarles algo le genera terror. No todas las personas tienen este don, ¿verdad? Hay personas que este don de proclamar o de anunciar cosas les va muy bien. Ahora sigamos. El don de lenguas. Este es el don que más se malinterpreta en las iglesias de corte pentecostal o carismático, ¿verdad? Vamos a leer una porción de la escritura que es 1 Corintios 12:10, y la cual dice: a otro operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. No olvidemos estos dos términos: diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. El significado correcto del don de lenguas es para aquellas personas que en ese tiempo manejaban diferentes idiomas, como por ejemplo, vamos a leer Hechos 2 del 1 al 13. Vámonos a la escritura. A ver. Hechos 2 del 1 al 13. Vamos a leer esta parte de la escritura, que va a ser
Y cuando se cumplió el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino un sonido del cielo como de un viento muy recio que venía con ímpetu, el cual hinchió toda la tierra, toda la casa donde estaban sentados, perdón, y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego, y se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y cuando este estruendo fue divulgado, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban todos atónitos y maravillados, diciendo los unos a los otros: ¿He aquí no son galileos todos estos que hablan? ¿Y cómo los oímos nosotros, cada uno que nuestra propia lengua en que somos nacidos, partos y medos, y elamitas, y los moradores en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las partes de Libia alrededor de Cirene, extranjeros de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes? Los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y en duda, diciendo los unos a los otros: ¿qué quiere ser esto? Entonces, miremos esta parte de la escritura. Vean ustedes, Hechos 2:8. Y como los oímos nosotros, cada uno en nuestra propia lengua en que somos nacidos. Vean ustedes la cantidad de lenguas que habían aquí. Solo de Hechos 2:9 al 11. ¿Ven? El contexto correcto era que estaban hablando no en jerigonzas, no estaban haciendo sonidos extraños, ni estaban haciendo nada fuera de lo común, sino que estas personas, estos galileos, como les llaman por aquí, ¿verdad? Aquí en Hechos 2:7, estos galileos, estas personas estaban hablando en diferentes lenguas: árabe, mesopotámica, ¿verdad? En griego, Roma, en hebreo para los judíos. Entonces estaban hablando diferentes idiomas todos. Y estas personas podían entender lo que hablaban. Es decir, no estaban hablando cosas que nadie entendía, cosas que nadie podía interpretar, sino que estaban hablando lenguas en las personas en las que estaban ahí. Entonces, pasemos nuevamente a la presentación. Y habiendo explicado ya el don de lenguas, ¿verdad? Ojo, quiero volver otra vez, ¿verdad? Al tema que nos trae, ¿verdad? Esta noche. Y es el asunto de, pues, explicar el continuismo y el cesacionismo. Yo no voy a hablar no voy a profundizar en el tema del de estos dones, porque considero que para cada uno se necesita por lo menos un video de más o menos 1 hora cada uno para poder explicar cada uno de ellos. Ahora bien, vamos a hablar acerca de las conclusiones, ¿verdad?, de este tema de los dones espirituales que acabamos de tocar y de lo que es el continuismo y el cesacionismo. Como ya hablamos, el continuismo dice que los dones continúan, no se han parado, no han dejado de ser, ¿verdad? Siguen habiendo sanidades, siguen habiendo don de profecía, aunque ellos, la mayoría de las personas que creen en que los dones siguen actuales, creen que el don de profecía es hablar algo futuro, a lo cual la escritura acabamos de ver con Biblia en mano que esto no es así, no es correcto, ¿verdad? También hay iglesias en las donde se habla y dicen de que pues todavía el don de lenguas es como ellos dicen, que son hablar jerigonzas, decir cosas que nadie puede interpretar, cosas que nadie puede entender,
Y cuando nadie es literal, nadie entiende eso, ¿verdad? A lo muy contrario que cree pues lo que es el cesacionismo, ¿verdad? El cesacionismo dice que no, ya se acabó, estos dones ya cesaron, ya cumplieron su propósito, ya fungieron a lo que se necesitaba, que era básicamente traer pues lo que era señales y que éstas quedaran registradas para que nosotros pudiéramos tener señales de las cosas que el Cristo Jesús dio poder y autoridad a los apóstoles, ¿verdad? Ese es otro tema para otro video también, la ordenanza de un apóstol, cómo los apóstoles fueron ordenados y por qué hoy en día ya no hay apóstoles, ¿verdad? Serían 4